Ok, muy bien. Entonces nos quedamos en Primera de Reyes. En la continuación, tenemos que hacer una segunda parte porque se cayó el internet, pero no hay ningún problema porque vamos a retomar todo. Estamos viendo que David está muy enfermito, ya no puede calentarse solo, ni con las cobijas, entonces mandaron traer a una muchacha preciosa, virgen, para que lo calentara. Era un método médico muy común en aquel entonces. Después también vimos a el hijo número 4 de David, que se llama Adonías, que significa Adón es Señor y Adón ya es Yahweh, es el corto de para Yahweh. Entonces, el Señor es Yahweh, o Yahweh es mi Señor. Después vimos que Adonías, bueno, él hizo una campaña política para agarrar adeptos, para que la gente lo conociera, para poderse luego poner como rey, pero en estos momentos está haciendo un gran banquete con sus gentes, aunque tiene ahí a Joab, que es del ejército de David, y también tiene al Abiatar, el sumo sacerdote también de David, y muchos otros. Está haciendo esta fiesta para darse a conocer, pero él no se está autocoronando. Bueno, pero como todo, los chismes llegan bien pronto. Le llegaron los chismes a Natán, al profeta Natán, el que fue inmediatamente con esta Betsabé y le dijo, ¿qué no sabes lo que está pasando? Adonai se auto puso como rey y el rey ni siquiera sabe esto. Mira, lo que vas a hacer es, ve con el rey y le vas a decir esto y esto y el otro, lo que ya vimos, y después llego yo y confirmo todo. Entonces ahí nos quedamos. Vamos a leer lo que el profeta Natán le está diciendo desde el 24, Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 24. Y dijo Natán, Rey Señor mío, se está dirigiendo a David. Has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono. ¿Qué está pasando, David? ¿En qué quedamos? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Y aquí están comiendo y bebiendo delante del rey y han dicho, viva Adonías. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué Natán está haciendo una asunción? ¿Por qué está asumiendo algo? Bueno, porque Adonai se fue a una fuente, además porque llevó un sumo sacerdote para que lo ungiera y porque está haciendo gran banquete, pero no era la intención de Adonías. Entonces, dice, pero ni a mí, ni a tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaya, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey David, sin haber proclamado a tus siervos, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Ah, caray, está diciendo, este negocio es tuyo, esta decisión fue tuya. ¿Por qué le dice eso a Natán? ¿Por qué le dice eso a Natán? Porque ahorita va a ver en Primera de Crónicas que ya Dios había destinado a Salomón como el siguiente rey. Y entonces, si las cosas no se cumplen como el profeta Natán lo dijo, entonces acuérdense, si lo que dice un profeta no se cumple, entonces no es un profeta de Dios. Y Natán estaba temblando porque estas cosas estaban sucediendo y le está preguntando al rey David, ¿es este negocio tuyo? Pues, ¿en qué habíamos quedado? ¿Qué te dije yo que dijo Dios acerca del siguiente rey David? ¿Ok? Entonces, vamos a ver dónde dice eso acerca de Salomón. Vamos a ir a Primera de Crónicas 22:7. Vamos a ver dónde dice eso. Primera de Crónicas 22:7.
del 7 al 10. Listos, dice. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Yahweh mi Dios. Versículo 8. Mas vino a mí palabra de Yahweh diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Versículo 9. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Acuérdense, Salomón significa paz. Viene de la palabra shalom. Shalom, que significa paz. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz a todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Entonces, aquí ya está más especificado que es Dios el que escogió a Salomón. Y ahora viene la coronación. Entonces ya David entra en acción. Versículo 28. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Esto indica que cuando entró Natán a hablar con David, parece ser que Betsabé se salió para dejarlos solos. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, vive Yahweh, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Yahweh Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Todas estas cosas que están sucediendo hoy, allá está Adonai está con su banquete, y esta coronación, todo está sucediendo en horas, rápido, 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 todo se hizo rápido, en horas, y las dos cosas están sucediendo al mismo tiempo. Ahorita lo vamos a ver. 31. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. O sea, le está anhelando vida eterna. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc. Acuérdese, Sadoc, que viene de la línea de Eleazar, que es la verdadera línea de Aarón. El profeta, llámenme también al profeta Natán y a Benaya, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula. Acuérdense que había una mula que era del rey y nadie se podía sentar en ella, nadie, solamente el rey o quien mandara el rey. Entonces pongan a Salomón en mi mula. Acuérdense que la mula es producto de un caballo con un burro y los israelitas tenían prohibido hacer ese tipo de uniones que no eran normales, y entonces compraban las mulas a otros pueblos cercanos. 33. El rey le dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gihón, que es otra fuente. Se necesita que haya agua corriente para poder sumergir al siguiente rey y para poderlo ungir. 34. Y ahí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta o el shofar, diciendo, viva el rey Salomón. 35. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. David no lo escogió Dios, ya lo vimos. 36. Entonces Benaya, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, amén. Así lo diga Yahweh, Dios de mi señor el rey. 37. De la manera que Yahweh ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono
de mi señor el rey David. Esos son los anhelos de Benaya. Y fue verdad, porque David tuvo un reino muy espléndido. Él tuvo bastante sabiduría, pero se echó a perder. Cosa que su padre David no hizo. David nunca trajo esposos de otro lugar y que lo hicieran tener ídolos. Pero Salomón sí lo hizo. 38. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaya, hijo de Joiada, y los creteos, que eran los guardaespaldas, y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Guión. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, acuérdense, este aceite del tabernáculo no es el original de aquel tabernáculo que hicieron con Moisés. Eso ya pasó muchísimos años. No, pero sí tenían la receta de cómo hacer el aceite de la unción. Y esa receta está en Éxodo capítulo 30. Entonces dice, y tomaron el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba a la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía de las alegrías y de todo el alboroto que tenían con el clamor de ellos. Pero ahora todo esto está sucediendo cuando de repente le llega el chisme a Adonías, y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban cuando ya habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? ¿Ok? Entonces, tenemos el mapa y lo que está sucediendo aquí, la coronación de Salomón, y acá está el banquete de Adonai. Al mismo tiempo está sucediendo todo esto. En dos diferentes fuentes. Acuérdense que la fuente tenía que ser donde estaba el agua corriendo para poderlo sumergir. No podía ser en una alberquita, no. Ni en un estanque, no. Tenía que ser agua corriente. ¿Ok? Entonces, mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonai, entra porque tú eres hombre valiente y traes buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo, Adonías, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaya, hijo de Joiada, y también a los creteos y a los peleteos, los cuales montaron en la mula del rey. 45. Y el sacerdote Sadoc y profeta Natán lo han ungido por rey en Guión, y de ahí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, ya está sentado en el trono del reino, imagínense. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor, el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón, más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y fíjense lo que hace David, fíjense lo que hace David. Él no estuvo en la coronación, ¿no? Él estaba muy imposibilitado, ya muy enfermo, muy viejito. Y el rey adoró en la cama. Además, el rey ha dicho así, bendito sea Yahweh Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono. Es que este trono no era un trono común y corriente. Acuérdense que el Padre Todopoderoso le habló a David y le dijo que su trono iba a ser perpetuo. Entonces era muy importante quién iba a seguir a David, y tenía que seguir uno que Dios hubiera escogido. Entonces está muy contento David porque él pudo verlo con sus propios ojos. 49. Ellos entonces se estremecieron
¿Quiénes se estremecieron? Todos los que estaban en el banquete con Adonías. Todos se estremecieron. ¿Por qué? Porque están en el grupo equivocado. Y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. Se quedó solo ahí Adonías. Mas Adonías, vamos a ver qué hace Adonías. ¿Qué hace inmediatamente? Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Se fue a donde estaba el altar y se aferró al altar. No, yo no soy culpable, yo no soy culpable. Yo no me estaba convirtiendo en rey. No, yo solamente estaba haciendo una campaña política. No, 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 no me maten, no me maten. Porque era la costumbre que el contrincante del rey tenía que ser matado. Pero vamos a ver cómo actúa Salomón. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júrame hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo, o sea, Adonía. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra. Mas si se hallare mal, en él morirá. O sea, tuvo misericordia. Fue su primera acción como rey y la hizo con misericordia. 53. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, o sea, lo zafaron del cuerno donde estaba aferrado Adonía, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón y Salomón dijo, vete a tu casa. Tal y como Yeshua dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino vine a salvarlo. Y esto está en Juan 3:17. ¿Dónde podemos encontrar eso de que los que andaban siendo perseguidos se iban directamente a abrazar los cuernos del altar? Lo podemos encontrar en Éxodo 14:21. Pero las personas que no eran culpables eran perdonadas, pero los que habían matado con ventaja, con alevosía sin ventaja, eran quitados de ahí ese aferramiento que tenían a los cuernos del altar y eran muertos. Ahora vamos a ver, ya que terminamos el capítulo 1, vamos a ver cómo eran las coronaciones. Supongamos que aquí tenemos a Salomón. ¿Okay? Tenemos a Salomón, ¿se ve bien? ¿Okay? Sí, Almita, se ve bien. Entonces, el sumo sacerdote, y en este caso también el profeta Natán, agarraban un cuerno que era de un animal, y el cuerno lo llenaban de aceite. Y fíjense bien cómo le hacían cuando iban a ungir a un rey. Se lo ponían en la cabeza en forma circular. Es la manera como le hacían para coronar a un rey, en forma circular, dando a entender que era la corona. ¿Y por qué utilizaban un cuerno? Porque el cuerno le indicaba al nuevo rey, Yahweh te ha llamado. Este es el cuerno que indica que Él te ha escogido y te ha llamado. Y tú le tienes que responder. Tienes que hacer su voluntad. Entonces él decía que sí. Y después se fue en su mula. Lo sentaron en la mula. Acuérdense que era un muchachito, muy, muy jovencito. Ok, este es el final
del capítulo. Vamos a abrir los micrófonos las personas que tengan algún testimonio, agradecimiento, pregunta. Estuvo un poco diferente este capítulo, pero todo sale bien, todo sale bien. Amén. Almita, Ajá, quería comentar algo. Una vez más vemos en este capítulo sí. la rebelión, ¿no es cierto? ¿Mm? Cómo se presenta la rebelión de un hijo ante su padre. Ajá, Y ahí dijiste en una parte que él nunca lo había entristecido. ujú, Y yo en ese momento que vos dijiste eso me acordé de Amón, ajá. el otro que tampoco había sido entristecido. A ninguno. A ninguno. Ujú. Pero justamente hizo mucho daño, ¿no es cierto, Amón? Mucho daño. Entonces vemos que acá él quiso adelantarse, ¿no es cierto? Como si adelantándose pudiera cambiar lo que el Eterno tenía Ujú. ya en su mente, y quiso hacerse rey por él mismo, ¿no es Exacto. cierto? Sí. Ujú. Así que vemos la tremenda rebelión de este hijo, y bueno, así terminará, ¿no? No sé, todavía no sabemos. No, todavía. Vamos a ver, todavía no decimos nada porque la historia continúa. Sí, sí. Pero bueno, Ujú. Salomón obra como sabiamente, por eso el Eterno lo había elegido, ¿no es cierto? Sí. Ajá. Porque veía algo especial en él. Y otra cosa que vos comentaste, que por supuesto siempre se hace la voluntad del Eterno, que no importa el que sigue en la línea de mandato, No. sino al que el Eterno escoge. Lo mismo le pasó a David. Ajá. David era el último de los hermanos Sí. y era el que cuidaba las ovejitas, y Ujú. sin embargo él estaba predestinado a ser rey. Sí. Así que bueno, hermoso el capítulo porque muestra, ¿no es cierto?, a un David ya viejito Ujú. y con, que le ponen a una mujer hermosa, a una joven hermosa para cuidarlo. Y bueno, y es importante ver que David no se aprovechó de nada de la joven, Ujú. no la conoció, como dicen, no tuvo relación con ella, sino que él la cuidó como un papá y ella lo cuidó a él como un papá. Ujú. Sí. Ujú. A pesar de la intimidad, porque tenían que dormir juntos para darle calor. Sí. Ujú. Así que bueno. Sí, y acuérdense que mucho se dice que si nosotros no disciplinamos a los hijos o a los Es, nietos o a los sobrinos, a los que tengamos a nuestro alcance, si no los disciplinamos, entonces los disciplinará la cárcel o la prisión o exacto. por eso nosotros tenemos que estar bien firmes con la disciplina. Y yo me acuerdo cuando una vez estaba viendo un programa de una maestra, una persona dedicada a la educación, y estaba dando una conferencia y dijo, les quiero dar un ejemplo. Era, era una vez una niña que en su casa había puro desorden, sin reglas, sin moral, sin nada. Y entonces yo iba a la escuela y sin zapatos, sin peinarme, sin bañarme, sin lavarme los dientes, sin nada, porque en mi casa no había reglas, no había límites, no había orden. Y entonces fue pasando el tiempo y ella se tuvo que avenir a todas las reglas que había ahí en la escuela, y fue creciendo la niña y una persona se dedicó a ella para ayudarla a peinarla cuando llegaba y a lavarle los dientes, a ponerle zapatitos, y fue creciendo la niña, y cuando tuvo la oportunidad de, de estudiar, bueno, pues ella estudió, pero todavía estaba la niña que no era así tan madura, y se murió su mamá. Y entonces, pues, un llorar tremendo porque era lo único que tenía. El padre los había abandonado, como se pueden imaginar.
Y esta señora cuando está hablando dice que cuando le dijeron, ¿qué quieres? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Qué podemos hacer por ti? Para que dejes de estar llorando con tanta intensidad. Y ella dijo, llévenme a la escuela, porque ahí es el único lugar donde yo he encontrado límites, reglas, orden. Y eso es lo que me hace sentir a mí tranquila. A eso me hace sentir feliz, segura. Y entonces dijo la maestra, esa niña soy yo. Ay, qué belleza. Ay, qué hermosa. Qué Y es belleza. cierto, Almita, Sí, es muy cierto porque fíjate que, ¿por qué el Eterno nos quiere que guardemos su ley, su Torah, ¿no es cierto? exactamente. Porque dentro de su Torah estamos Seguras. estamos en el límite, como decía cuando tomaron a la Virgen esta para que cuide, Sí, fíjate que dice que es dentro de los límites de la ciudad. sí. O sea, si nosotros saliéramos del límite, Ujú, de esos límites que nos pone el Padre, estamos fuera, exactamente. estamos fuera completamente. Brincamos la cerca y entonces Exactamente. ahí vienen todos Los problemas, porque después, ¿qué pasa con el Eterno? Porque yo escucho muchas veces que muchos dicen que el Eterno dio las bendiciones y las maldiciones. Ujú. El Eterno no maldice a nadie. Ujú, Bastante maldiciones ya salir del límite para afuera. ujú, Porque ahí el Eterno no mira más lo que estamos haciendo. ujú, Él nos corrige mientras estamos dentro de ese límite. ujú, Pero si no, ya nos deja. Y ujú. que pase lo que tenga que pasar. Entonces no es una maldición, sino que es la pura, Consecuencia. la pura consecuencia de lo que hacemos. Ujú, exactamente. Simplemente. Así. Entonces tenemos que estar agradecidas de tener un padre que nos puso en el redil, como dice la Exactamente. palabra, ¿no es cierto? Así es. Estamos ahí adentro. Gracias, Iris. Ay, gracias. Otra persona que quiera comentar. Almita, yo quería, porque estamos hablando de que supuestamente es la desobediencia del hijo, pero a mí no me pareció, porque tú hiciste muy bien hincapié, donde decías que él solamente quería, como también lo dice el capítulo al final, perdón, se equivocó todo el mundo. Ahí quien cometió el error fue Betsabé y Natán, Ujú. que ellos sí, Primero imagínate, Natán, primero Natán. Natán, porque él fue el que le dijo a Betsabé, ya se hizo rey este muchacho. Exacto. Ujú. Entonces te imaginas qué injusticia y tantas que ni siquiera uno puede llegar a saber que han sucedido. Sí. Ese pobre tipo no estaba haciendo nada malo, era hijo también y de Por paso eso era sucesivo. Sí, por eso se abrazó del cuerno y dijo, yo no soy culpable, no me maten. Claro. Esperemos que en los próximos capítulos no haya hecho algo malo para que le corten la cabeza, pero por lo menos ahorita yo lo defiendo. Yo lo defiendo. Sí, sí. Los Pobrecito. comentaristas también lo defienden. Sí. ¿Y qué? Los comentaristas también lo defienden. Dicen que el error de Adonías fue no haber ido con su padre y decirle, Exacto. ¿qué te parece? Yo quiero hacer este banquete. ¿Qué opinas? Ese fue su error. Exacto. Ese fue. Exacto. Gracias, Almita. Muy linda la clase. Espectacular. ¿Alguna otra persona? Yo, Almita, bueno, aparte de que Bárbara, un libro que a mí me parece, para variar, un poco difícil de entender, de verdad lo explica de una manera maravillosa. ¿Este libro lo escribió alguno de los profetas? Fíjate que no hay certeza de quién le escribió, Okay. pero casi todas las personas se inclinan a pensar que fue Jeremías. Ajá, profeta mayor. Sí, Profeta. pero no Okay. hay certeza. Uh-huh. Y bueno, y por supuesto también yo creo que el Padre Eterno nos pone estos ejemplos de estos reyes que fueron pues, muy importantes, ¿no? En Israel, como también a pesar de todo tienen sus consecuencias. Sí. A pesar de ser reyes, tienen sus consecuencias. Y nosotros, como dijo ahorita Iris,
a pesar de que las hemos tenido o las vamos a tener dependiendo de lo que hagamos, pero yo creo que es tanta la misericordia del Ajá. Padre que no es tan completa la consecuencia que si no estuviéramos con Él Sí, eterno. tiene misericordia de nosotros, sí. Sí, bueno, esa es mi pregunta. Gracias, gracias. Ok, bueno, entonces vamos a orar para poderle poner pausa y ahorita continuar. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu bondad que has tenido para con nosotros en poder comprender este capítulo un poco complicado, pero gracias a tu Espíritu, Señor, que nos habla y nos indica cuál es la verdad. Bendícenos en esta semana, protégenos de todo mal, Señor, a todos los que estamos aquí, los que verán la clase después, y a todos nuestros hijos, esposos, hermanos, sobrinos, abuelos, Señor, amigos que entrañables para nosotros. Permite que ellos sean atraídos hacia ti, hacia tu palabra, porque sin ti, Señor, no somos nada. No tiene sentido la vida. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Okay. Le voy a poner entonces en pausa.